bienvenidos de nuevo una vez más a mi canal, El Blanco de Cristo, mi habitación, vuestro hogar a partir de hoy y para cada vez que lo necesitéis, un rincón para todas las mentes inquietas del universo friki. Con el reciente estreno en cines de la película Glass, Cristal, del director de cine hindú M. Night Shyamalan, director de exitosas cintas como Señales, El sexto sentido, El bosque y productor ejecutivo de una serie que a mí personalmente me fascina como es Wayward Pines, he decidido ver y reseñar dos películas que junto con esta última, Glass, forman una trilogía de proporciones épicas que son El Protegido y Múltiple. En este vídeo vamos a reseñar la primera, dedicando el siguiente que veréis a continuación a reseñar la segunda. El Protegido, protagonizada por Samuel L. Jackson y Bruce Willis y estrenada en el año 2000, narra la historia del héroe y el villano. Básicamente es una historia de superhéroes atípica, no la típica historia de superhéroes con trajes coloridos, capas y máscaras, pero sí de superhéroes y del mundo del cómic. El Protegido comienza en unos grandes almacenes de Filadelfia en 1961, cuando una mujer de color llamada Grace da a luz a su hijo, al que decide bautizar con el nombre de Laia, y debido a las complicaciones en el parto, un hombre que estaba de compras, que es médico, decide atenderla y descubre horrorizado que el bebé tiene tanto las piernas como los brazos totalmente fracturados. El hombre pregunta a las personas que están rodeando a la mujer si el hijo se le ha caído al suelo, porque no explica cómo puede tener dichos fracturas. Posteriormente se ve a este niño, que será Samuel L. Jackson de adulto, con la enfermedad conocida como huesos de cristal o osteogénesis imperfecta, que lo lleva a pasar parte de su vida encamado en hospitales, lo que le lleva a obsesionarse con el mundo de los cómics y de los superhéroes, como me pasa a mí, pero no hasta el sentido de lo surrealista como él lo lleva, y le lleva a pensar que si en el mundo existe alguien tan imperfecto y débil como él, debe haber un opuesto a él, que debe ser un alguien perfecto e irrompible, que debe ser elegido como un héroe para el mundo para salvar a la humanidad. Aquí es cuando entra en escena Bruce Willis, que está viajando en tren desde Nueva York hasta Filadelfia. Bruce Willis interpreta al papel de David Dunn, un hombre cuarentón que trabaja como guardia de seguridad en un estadio de béisbol de Filadelfia y que vive pues una vida un poco anodina, un poco sosa, con su esposa a la que cree que le es infiel, y con su hijo. Y en este viaje en tren, donde regresa desde Nueva York de una entrevista de trabajo, el tren sufre un accidente, descarrila, se estrella y resulta que todos fallecen menos él. Pero no solo resulta que él se salva, sino que resulta completamente ileso del accidente, sin ninguna herida, sin ninguna magulladura, sin ninguna nada. Entonces es este momento cuando él empieza a preguntarse a sí mismo y a su mujer si alguna vez ha estado resfriado, si alguna vez ha estado enfermo, si alguna vez se ha roto la pierna o los brazos, si alguna vez ha estado hospitalizado, e incluso en su trabajo comienza a preguntarle a sus compañeros si alguna vez ha estado de baja por enfermedad, cosa que descubre con asombro que nunca ha sido así. Él ha estado siempre sano como un roble. Es entonces cuando el personaje de Laia, Samuel L. Jackson, entra en su vida y le dice que debe aprovechar ese don para convertirse en un héroe, para convertirse en alguien útil para la humanidad y salvar vidas. Es entonces cuando la incertidumbre y el asombro y el escepticismo inicial de David Dunn, Bruce Willis, al esta especie de revelación que le hace Laia, Samuel L. Jackson, se convierte en una especie de... es decir, me explico. Al principio, cuando Laia, Samuel L. Jackson, le dice a Bruce Willis que tú
eres elegido para ser una especie de héroe para la humanidad, se lo toma como a cachondeo y Bruce Willis dice, tú porque crees que yo voy a ser lo que tú me estás diciendo, ¿no? Y se lo toma a cachondeo y no le hace caso, pero su hijo, el hijo de David Dunn, pues lo cree, dice, yo creo en ti, papá, yo creo que tú puedes ser un superhéroe, ¿no? Y entonces al final David Dunn se lo va creyendo y resulta pues que sí, que tiene realmente poderes, porque de hecho, cuando toca a la gente, al contacto con las personas, con otras personas, se da cuenta de que puede ver lo que ha pasado, lo que esa persona ha hecho minutos antes en el pasado. Es en ese momento de la película cuando decide irse a un lugar abierto, a una estación de tren, y al chocarse con varias personas ve lo que han hecho esas personas momentos antes y es en este momento el clímax de la película y aquí es cuando ya vienen los super spoilers, por lo cual al minuto 6 con 10 segundos del vídeo, si queréis, podéis cortar si no habéis visto la película, aunque ya tiene 19 años y creo que ya es más que probable que todo el mundo la haya visto, pero si no, podéis parar el vídeo, es cuando se tropieza nuestro protagonista, nuestro héroe, se tropieza con un limpiador, con un encargado de mantenimiento y de limpieza de la estación de tren que va vestido con un mono naranja y al observar al contacto físico de David Dunn con este individuo de lo que ha hecho momentos en el pasado ve que este hombre es un criminal que ha entrado en una casa ajena, que ha matado al padre de familia, ha torturado hasta la muerte a la mujer a la que ha atado a las barras de una estufa y tiene encerrados a los dos hijos del matrimonio en un baño. Entonces, cuando él se pone su traje de superhéroe, que no es otra cosa que un chubasquero verde, que tiene como parte de su uniforme de guardia de seguridad, porque él, recordando cosas de su infancia, recuerda que lo único a lo que es vulnerable, su kriptonita, como el Aya le dice, es el agua, la lluvia. Entonces él va protegido con esa especie de chubasquero, entra en la casa, derrota al villano, es decir, detiene a ese criminal, salva a los niños y se va. Al día siguiente aparecen los periódicos, un retrato robot de un hombre con una gabardina, descrito por los dos niños que dicen que un héroe capuchado lo salvó y detuvo al criminal que los tenía aterrorizados. En ese momento, pues va a visitar a la galería de arte y tienda de cómics donde trabaja el Aya, por lo que ha hecho, y es cuando al tocar a el Aya dándole la mano, descubre que todos los trágicos accidentes de tren, descarrilamientos, estrellas de aviones que se han producido en los últimos meses los ha provocado él de forma adrede, aposta, para buscar a esa persona contraria a él, irrompible, que al finalmente ha resultado ser David Dunn. Es decir, que todos esos supuestos accidentes de avión, descarrilamientos de trenes que se venían produciendo en el pasado, no se producen de manera fortuita como al principio se pensaba, sino que los provocaba él para buscar a su contraparte. Bien, la película es, como todas las de este director de origen hindú, M. Night Shyamalan, es misteriosa, es de las que te hace verla preguntándote qué está pasando, qué va a pasar hasta el final, como pasó en su momento con El Sexto Sentido, también protagonizada por Bruce Willis, que no sabes lo que es este hombre, este personaje que interpreta a Bruce Willis en esta película hasta el final, y no quiero decir nada sobre esta película porque, aparte de que no estoy hablando sobre esta película en este vídeo, no quiero que, aunque desde hoy esta película ya está más que vista, no quiero decir nada sobre ella, deciros que también como en el caso de Señales, ¿no? Que es una película también muy buena, pues son películas que este hombre son películas que muchos critican la forma de hacer cine que este hombre tiene. Otros también valoran mucho su técnica. En la serie Wayward Pines, aunque él no es el director, la forma en la que se desarrolla la trama, que está basada a su vez en una novela de Blake Crouch, la verdad es que está muy bien todo. A mí personalmente hay películas que me gustan y películas que no me gustan. Esta pensaba en su momento que no me iba a gustar, pero después de verla me gustó mucho. En el siguiente vídeo que subiré hablaré de Múltiple, que también... Porque en principio El Protegido se hizo como una única película, ¿vale?
pero ella tenía pensado hacer una serie de películas basadas en esta y poner en un principio al personaje de Múltiple como el villano de esta película. Luego pasa que los productores se lo negaron, entonces pasó un tiempo y luego Múltiple salió como su propia película 18 años después. Y entonces Glass pues es una especie como de cierre en forma de trilogía de las tres películas, reuniendo a los tres al villano de El Protegido, que es el Aya, conocido como Don Cristal, que sería su nombre de villano, a Bruce Willis, ¿no? David Dunn, y a Kevin, que es el nombre real del personaje de James McAvoy, el que hacía de el conocido, la conocida versión juvenil de Charles Xavier de las películas de X-Men Primera Generación, X-Men Días del Futuro Pasado y X-Men Apocalipsis. Y pues la verdad es que estas películas son curiosas porque, como ya he dicho al principio, es el típico cine de superhéroes, pero es un cine de superhéroes atípico, no es el típico, no sale el típico villano colorido con una armadura, no sale el típico superhéroe con capa y con un traje con un símbolo curioso, no sale con un anillo, no sale con un vehículo, ¿no? Es un tío que va con un chubasquero porque el agua es lo que supuestamente le debilita, ¿no? Y el otro va con una especie de silla de ruedas porque sus huesos se rompen, porque tiene la osteogénesis imperfecta, que es una enfermedad conocida como los huesos de cristal, que es una enfermedad que existe realmente, no es una enfermedad que se han inventado, ¿no? Y es curiosa, ¿no? El caso es que, básicamente, si os gusta el cine de misterio, si os gusta a este director, si os gustan los cines de superhéroes, si os gusta todo esto junto, pues os gustará El Protegido. Así que espero que la veáis, espero que por mi reseña os animéis a verla si no la habéis visto o queréis volver a verla. Y gracias y, como siempre digo, que aquellos que adoran el poder del mal teman mi poder. Hasta otra y nos vemos próximo.